Quiero decir, para comenzar, que este proceso de diálogos, de paz y de acuerdos en la perspectiva de la culminación de la guerra y de la construcción de un país en condiciones de mayor democracia, de equidad y de dignidad de los colombianos y colombianas, se desarrolla en un escenario con incertidumbres, a mi juicio. No es fácil digerir la destitución, el golpe parlamentario a Dilma Rousseff, hoy en Brasil. Tampoco es fácil digerir el asesinato del viceministro del presidente Evo Morales. Mucho menos la toma de Caracas mañana por la oposición al gobierno del presidente Maduro. Y por supuesto, no es fácil digerir los cambios que se vienen produciendo en nuestra región. Por ejemplo, el ascenso de la derecha que encabeza Macri en la República Argentina. Esto nos dice que en el marco de la actual correlación de fuerzas, en la que se venía abriendo una perspectiva de transformaciones democráticas, de inclusividad social y cultural, y de construcción de bloques económicos alternativos a los bloques imperiales tradicionales, ese bloque y ese proceso ha entrado en una fase de serias amenazas. Amenazas que se han venido construyendo paulatina, pero progresivamente. El bloque de las economías del Pacífico y de los acuerdos transpacíficos no solo son una amenaza económica y política, lo son también de carácter militar. En la geopolítica regional, que Colombia entre en un proceso de acuerdos de paz, luego de 52 años de guerra fratricida, de sufrimiento del pueblo colombiano y de destrucción del país, que entremos ahora, justamente cuando se da un cambio en la correlación de fuerzas políticas en los países de la región más cercana a Colombia, tiene serios interrogantes sobre el sentido de los acuerdos de paz en este momento y sobre las posibilidades de consolidación de la paz en el país. Esas amenazas e incertidumbres se agravan naturalmente si los resultados del plebiscito del 2 de octubre no van en la dirección de la ratificación, refrendación, legitimación de los diálogos de La Habana, de los acuerdos que se han logrado y de las perspectivas futuras de construcción de la paz en el país. Imaginémonos el escenario del día después. No alcanzamos el umbral del 13%, es decir, de 4.500.000 votos. Ni nosotros, ni la ultraderecha, que se opone a los acuerdos de paz. ¿Cuál es la perspectiva política hacia el futuro? Imaginémonos el peor escenario, los acuerdos, la votación del sí es inferior, alcanzando el umbral alguna de las partes contendientes a la votación del no. ¿Cuál es la perspectiva de Colombia? Volveremos al escenario de guerra que nos ha costado millones
de desplazados y desplazadas forzados por la violencia. Volveremos al exilio de miles, de millares de colombianos y colombianas. Volveremos al proceso de desaparición de los luchadores sociales y de los luchadores políticos de oposición de este país. ¿O habría alguna ventana de continuidad de los procesos de diálogo con una negativa del pueblo colombiano a lo concretado hasta el momento? Yo creo que es demasiado peligroso el escenario político, no solo por lo que resulte de esta confrontación en el país, sino por los cálculos geopolíticos que se cuecen a escala regional. Si en Venezuela se produce el derrocamiento del gobierno del presidente Maduro, seguramente el escenario será el de una guerra civil en el país vecino. Y la guerra civil en Venezuela no significará la paz de Colombia, sobre todo si no todas las fuerzas insurgentes, no participan de este proceso de paz, como lo que sucede con el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación. Este mensaje nos convoca a entender que participar en la campaña por el sí, con cualquiera de los membretes con los que hagamos parte activa de la misma, es uno de los desafíos históricos más grandes que hemos tenido hasta el momento en nuestra querida Colombia. Creo que los acuerdos de La Habana tienen una potencia, a pesar de sus limitaciones, que abren puertas a transformaciones históricamente retrasadas de cambio en nuestro país. Haré alguna referencia a al menos dos de los acuerdos de La Habana, en particular la reforma rural integral y el acuerdo de participación política, porque creo que son, entre otros, muy cercanos a las realidades que viven los maestros y maestras, por lo cual me voy a detener en ellos. Además, quiero, al detenerme en ellos, encontrar qué mensaje hay en esos acuerdos, en las luchas y en las perspectivas de construcción de un país distinto para los que trabajan en el campo del cooperativismo y en el campo de la educación en el país. Si uno analiza el contenido de los acuerdos, sabe de cara a qué está en este momento político colombiano. Yo creo que la reforma rural integral que suponen los acuerdos en este campo generarían una transformación sin precedentes en el desarrollo y en la integración de la nación colombiana. Nosotros nunca hemos podido resolver el serísimo problema de la reforma agraria. Es el único país de América Latina y uno de los países excepcionales del mundo donde este tema no ha sido resuelto. Nosotros
tenemos no solo desigualdad extremísima en términos de la concentración de la propiedad de la tierra. Si ustedes quieren compararnos con otros países, supónganse Corea. Corea tiene un Gini de 0.32 y Japón tiene un Gini de 0.35. Mientras más nos acerquemos al 1, más concentrada está la propiedad de la tierra en unos pocos. Y mientras más nos acerquemos al 0 en este indicador del Gini de desigualdad de ingresos y de propiedades, menos concentrada está la propiedad de la tierra y está mejor distribuida entre todos los que tienen que ver con la propiedad de la tierra en el país. Pero esa no es la realidad de Colombia. Y esa aterradora realidad de la concentración de la propiedad de la tierra se acompaña de otras realidades no menos graves. El grado de informalidad laboral en el campo colombiano es de los más extremos del país. Tenemos una informalidad que linda en más del 80% de informalidad laboral. Y eso no es comprensible fácilmente. Y no es explicable simplemente como consecuencia del modelo neoliberal que se ha venido promoviendo en Colombia. Pero no solo tenemos ese grado de informalidad laboral, tenemos una desigualdad social extrema. Los mayores grados de exclusión en nuestro país están en las poblaciones rurales. Y no tenemos que dar datos. Los mayores grados de analfabetismo, de carencia de cobertura educativa, de pésima calidad de la educación, están en el campo. Si uno va a las poblaciones rurales, uno no encuentra médicos. Los puestos de salud están cerrados. Ni siquiera hay promotores de salud. Los campesinos, por supuesto, están afiliados en más del 96% del Sistema General de Seguridad Social, pero no hay acceso equitativo a la atención en salud cuando se requiere. De modo que alguien se gana la plata fácil, porque sí están recibiendo los recursos de la afiliación al régimen subsidiado de las poblaciones campesinas, rurales, empobrecidas de este país. Los acuerdos posibilitan que al menos 3 millones de hectáreas de tierra, de distintas fuentes, no las voy a enumerar, sean redistribuidas entre los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente en este país. Pero también permite que se formalice la propiedad de los que hoy son poseedores, que empujados desde territorios a través de las dinámicas de colonización en el marco de la violencia y de la expulsión por parte de los terratenientes, latifundistas y transnacionales, han ido a dar a territorios baldíos y otros territorios de reserva forestal, etcétera, en las regiones, en los territorios del país. A ellos se les promete la formalización en alrededor de 7 millones de hectáreas. Y eso no es un tema pequeño. Vayamos al campo y nos damos cuenta la importancia que tiene para el campesino el tener legitimados, el tener títulos de propiedad de las tierras. Si no hay títulos de propiedad, no hay posibilidad de acceder al crédito, a la asistencia técnica, etc. De modo que eso es muy importante en términos de este componente de los acuerdos de La Habana. Pero el segundo componente tiene que ver, el primero, con los denominados programas de desarrollo con enfoque territorial que han sido acordados. Y ese componente nos dice que la construcción de los territorios
da la oportunidad a los campesinos, a los indígenas y a los afrodescendientes, entre otras comunidades de pertenencia étnica, de participar en las dinámicas sociohistóricas, culturales, ambientales y productivas de los territorios, de sus habitantes y de la relación entre la vocación y el uso del suelo. Los acuerdos de La Habana dan el chance de que las luchas históricas que han venido desarrollando los habitantes del campo empobrecidos fructifiquen a través de modelos y estilos de desarrollo propios, imaginados y creados a través de la lucha. Obviamente, frente a ese modelo está el modelo en disputa que estimula el gobierno nacional a través, por ejemplo, de la ley CIDES, que es el de la homogenización del campo en la lógica de las economías de mercado orientadas a la rentabilidad económica y a la acumulación de capital. Y ello lo tipifican las dinámicas de los agronegocios y de los procesos minero-energéticos en el campo colombiano. Entonces, La Habana fortalece la lucha histórica de los campesinos en el marco de la posibilidad de construir modelos de desarrollos alternativos a los que empuja la globalización económica, a los que empuja el capital a escala internacional y a escala nacional, regional y local. Ese es el tema fundamental. Es la oportunidad que crean los acuerdos de La Habana. Pero los acuerdos de La Habana también plantean la posibilidad de un tercer componente en el desarrollo del campo, en la construcción de lo que se denomina la reforma rural integral. Se trata de los planes nacionales de desarrollo. No hay cómo, mediante el acceso, la democratización del acceso a la tierra y el impulso de los planes de desarrollo con enfoque territorial, ganar en productividad del campo, en redistribución de la riqueza en el campo. Si esta dinámica no se acompaña de la creación de condiciones para que prosperen las economías campesinas, familiares y comunitarias. Y crear esas condiciones implica, por ejemplo, dotar al campo de la infraestructura y adecuación de tierras. En el campo no hay vías. No, los campesinos no tienen cómo sacar los productos de su actividad económica. Y hay que construir vías. Pero también hay que garantizar desarrollo social en materia de salud, de educación, de vivienda, de agua potable y de los servicios generales básicos de los que carecen los habitantes de los territorios rurales del país. Y obviamente no sería posible que se materialicen los dos primeros componentes si no se estimula la producción agropecuaria y dentro de ese marco de la producción agropecuaria las economías solidarias y de carácter cooperativo. Me parece que este es un punto esencial en el estudio de los acuerdos de La Habana. No hay cómo. No tiene como un campesino que desarrolla economías de subsistencia generar ingresos por sí mismo, sino estrecha lazos de solidaridad y de cooperación con otras familias y comunidades campesinas.
para, a través de ello, no solo adquirir créditos, garantizar asistencia técnica de todo tipo, que no la tienen, producir en condiciones en las cuales los costos sean inferiores a los ingresos que puedan generar, sin lo cual no hay incentivos para la actividad económica, sin que se posibilite para el campo la innovación técnica y tecnológica. Nosotros somos una economía dependiente y las actividades solidarias y cooperativas pueden brindar la posibilidad de que a través de nuestra propia actividad podamos enfrentar los desafíos frente a los cuales estamos en materia de plagas, en materia de cambio climático, en materia del uso de la biodiversidad en condiciones sustentables que tenemos. Y ese debe ser un esfuerzo que convoque la inteligencia y las capacidades de asociación a través de formas solidarias y cooperativas. Yo creo que las cooperativas tienen, en el marco de los acuerdos de La Habana, un desafío inédito en la historia de Colombia. No porque no haya habido experiencias cooperativas en el país, sino porque no ha habido ningún apoyo estatal al desarrollo de esas experiencias cooperativas. Esta es una oportunidad para la transformación misma de las cooperativas, para pasar del asistencialismo a insertarse en las dinámicas productivas de la producción de alimentos, de carne, de leche, de la comercialización, de la asistencia en créditos, de la producción de conocimientos. Ese es el desafío, a mi juicio, de las cooperativas para el desarrollo del campo colombiano. Y yo no creo que sea un tema simplemente del campo colombiano, es un tema también de la relación campo-ciudad, que yo no quiero explorar. Los campesinos en la minga campesina, étnica y popular, en su pliego de peticiones nos han planteado 17 puntos de la relación campo-ciudad. Y tenemos que estudiarlos. No los conocemos suficientemente. Y no tiene que ver solamente con la subsistencia de las poblaciones urbanas, con la preservación del agua, que no depende de las urbes, y con el acceso a la alimentación segura y nutritiva, y con la preservación ambiental. Son dinámicas más complejas en el campo económico de las transacciones urbanos-rurales, en las cuales las dinámicas cooperativas van a ser muy importantes, si es que estos acuerdos son realmente implementados en el país. Importante en términos de los acuerdos de La Habana, pero también lo es el establecimiento de garantías de seguridad para quienes incursionan en el ejercicio de la política, la movilización social y la defensa de los derechos humanos. Estamos de cara a, en el marco de un sistema capitalista y de una democracia liberal, porque hay que decirlo, no estamos rebasando mucho los márgenes de la democracia liberal. Estamos probablemente apuntalando algunos elementos de democracia directa en el marco de los acuerdos de La Habana. Pero, y eso lo tenemos que tener claro, la democracia no se refiere solo al régimen político, al sistema político. La verdadera democracia tiene que tocar la economía, porque la fuente de la antidemocracia está en las decisiones que se toman en el plano económico, en el conjunto, en el marco del modo de producción y del modelo
de desarrollo económico que tenemos en nuestro país. No hay nada más antidemocrático que la economía, que los procesos de decisión en plano económico. ¿Acaso los trabajadores deciden cómo organizar la empresa, cómo organizar los procesos productivos, cómo definir los términos de la productividad del trabajo? ¿Acaso los trabajadores deciden cómo el valor generado en las dinámicas económicas se distribuye entre ellos y en la sociedad? No, eso no lo decidimos. De modo que se trata apenas de un aspecto, probablemente en las comunidades rurales, con los modelos participativos en la construcción de los planes de desarrollo con enfoque territorial y los planes nacionales de desarrollo, habrá una cierta dinámica de participación que prefigura la profundización de la democracia en este nivel también. Bueno, entonces estamos de cara a eso. Pero los acuerdos de La Habana no son la revolución, y más faltaba. Y desde López, el viejo, López Michelsen, perdón, hasta Santos lo han dicho, los acuerdos de La Habana no son la revolución por contrario, tienen límites. Pero crean un hecho inédito en mucho tiempo en la historia de Colombia. Algunos analistas dicen que se trata de un proceso constituyente de facto, y yo creo que hay que explorar esa tesis. Pero también en la dinámica de la lucha social real hay procesos constituyentes de facto. Voy a ir cerrando. La lucha campesina, étnica y popular de este país contiene una dinámica de un proceso constituyente de facto. ¿Por qué yo digo eso? Porque tenemos que reconocer que la Constitución Política de 1991 tiene serios límites en términos de garantizar la implementación de los acuerdos de La Habana. No solo creó las condiciones para el desarrollo del régimen económico de acumulación neoliberal que tenemos, sino que lo formal en términos del Estado de Derecho lo convirtió en apéndice del modelo de desarrollo económico neoliberal. No es sino ejemplo de eso la reforma de la seguridad social en Colombia. Obviamente la seguridad social aparece como un derecho, pero es un derecho mercantilizado. A la larga lo que se creó fue un espacio adicional para la acumulación de capital. Por eso la salud es hoy un negocio. Las pensiones, al menos en lo que tiene que ver con el régimen de fondos privados, es otro negocio. Y también lo es el régimen de riesgos laborales. Y también lo es la educación. Y también lo es la construcción de vivienda de interés social y de interés prioritario. Y también han devenido negocios, las empresas públicas de este país, que si no han sido privatizadas, han sido carcomidas por los procesos de tercerización. Estamos en ese escenario. Y hay otros límites. La fuente de la regla fiscal está, y del disciplinamiento fiscal, que constriñe la potencialidad que tuvo la Ley 60, está en los márgenes que la Constitución Política crea, en el marco de las variables macroeconómicas para facilitar la apertura económica, la inserción de los capitales transnacionales en el país, el negocio del capital financiero, etcétera, etcétera. Hay que cambiar la Constitución Política de 1991. Por eso es razonable pensar no solo en el plebiscito para ganar el sí, sino también en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en el futuro de Colombia, porque los acuerdos de La Habana no lo son todo, y las condiciones de la Constitución Política del país tampoco son favorables a la implementación total de los acuerdos de La Habana. Ese es el escenario en el que estamos. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente. Estamos en una hora crucial de la historia de Colombia. Votar por el sí es dar un paso adelante, no solo en la terminación de la guerra, sino también en la construcción, como lo dije al principio, de un país
más equitativo y digno, donde quepamos todos, donde la posibilidad de las disputas por una nueva Colombia se desarrolle sin que tengamos que exterminarnos físicamente los unos a los otros. Crean las condiciones para que el movimiento social, para que los movimientos políticos de oposición, que tienen valores distintos a los valores de las oligarquías tradicionales de este país, encuentren un escenario de desarrollo. Frente a eso estamos. Mil gracias, compañeros y compañeras.